El próximo martes, día 19 de julio, se presenta en el Museo Marítimo de Bilbao la publicación Los orígenes históricos del clúster de la industria marítima en el País Vasco y su legado para el presente. Este trabajo es el tercero de una serie de publicaciones que se marcan dentro del proyecto de investigación Los orígenes históricos de los clústers en el País Vasco y su legado para el presente. Y hoy vamos a entrevistar a uno de sus coautores. Hoy nos acompaña Jesús María Valdaliso Gago. Jesús María, Egunon, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay, Egunon? Bueno, este trabajo nace de una serie de publicaciones. Esto quiere decir que ha marchado bien y que necesitabais más papel, ¿no?, para plasmarlo, pues todo lo que había dado de sí este foro. Sí. Bueno, es que es un proyecto más amplio que tiene como objetivo eh, reconstruir los orígenes de todos los clústeres que existen en la actualidad en el País Vasco y que son reconocidos como tales por el gobierno vasco dentro de una política de competitividad que se puso en marcha ya a principios de los años 90. En concreto, el proyecto originalmente tenía como objetivo realizar trabajos similares o informes similares sobre 13 asociaciones clúster que vertebran otros tantos clústeres que existen en el País Vasco en la actualidad. ¿Cuál es la metodología que se ha seguido en esta investigación? Bueno, el punto de partida es que el pasado y la historia importa para las sociedades, para las economías, para los agentes económicos, para las personas. En este caso, cuando hablamos de procesos de desarrollo económico y pensamos hacemos miradas a largo plazo, y esto es una de las perspectivas que aporta el historiador, pues hay determinadas decisiones que toman en un momento determinado las empresas o los agentes que acaban influyendo o determinando la dirección que se va a tomar en el presente y luego en el futuro. Por ejemplo, optar por una tecnología o por una especialización, en el caso de que estamos hablando, en unos tipos de buques, pues luego hace más difícil, si quieres, reorientar la producción de los astilleros hacia otro tipo de buques o otro tipo de mercados. O sea, este es el punto de partida. La historia y el pasado importa y es interesante reconstruir el pasado y ver cómo ese pasado afecta o se proyecta sobre el presente e incluso puede proyectarse sobre el futuro. En este sentido, todos los informes lo que hacen, si quieres, tienen tres partes. Hay dos fotografías. Una es la fotografía del presente, y ese es el punto de partida de todos los informes, es ver cuál es la posición competitiva de cada clúster en la actualidad, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas, sus oportunidades. Me refiero del clúster en conjunto, pero de todas las empresas y todos los agentes económicos, centros tecnológicos, universidades, otras asociaciones que forman parte de ese clúster, ¿no? Ver cuál es la posición en la actualidad, esa sería la primera parte. Una segunda parte que es una fotografía, o si quieres, una película del pasado, cuáles han sido los orígenes y la evolución de ese clúster. Hay clústeres que tienen una historia muy larga y muy antigua, como es el clúster de la industria marítima. Hay otros, como va a ser el próximo informe, que es sobre la industria aeronáutica, que tiene una historia muchísimo más corta, que se remonta pues a los años 80 del siglo XX, ¿no? Ver un poco cuál ha sido esa película del pasado. Y luego una tercera parte es poner en relación el pasado y el presente, y establecer un poco cuáles han sido las fases por las que ese clúster ha ido pasando y los factores de competitividad del clúster en cada momento determinado de su historia. Hay que tener en cuenta que era importante realizar este trabajo porque Euskadi siempre ha estado y está, ¿no?, vinculada al mar. Sí, en el caso de este clúster, los orígenes se remontan a los siglos medievales. Cuando surgen las primeras villas pesqueras y comerciales, pues en torno a esas actividades empieza a surgir una actividad de construcción de embarcaciones de madera. Estamos hablando de los siglos 11, 12, 13, es el momento de fundación de las villas y casi desde ese mismo momento empieza a aparecer. Tenemos testimonios de actividades vinculadas a la construcción de buques mercantes y pesqueros.
Ha estado y está muy vinculada al mar, como comentábamos antes, pero claro, la pregunta clave es, ¿y estará? ¿Seguirá vinculada al mar? Porque se ha pasado por diferentes reconversiones industriales, por diferentes penurias, por declives, ¿no? ¿Se podrá superar todo esto y también va a seguir Euskadi ligada al mar, teniendo en cuenta, bueno, pues la importancia social y económica del sector marítimo? ¿Qué es lo que apunta, ¿no? Las diferentes investigaciones que ustedes han hecho al respecto, las diferentes fotografías que han tomado del pasado y del presente para sacar conclusiones futuras. Ajá. Bueno, yo entiendo que el espectador o la opinión pública en general, que está muy marcada por los acontecimientos de la coyuntura del corto plazo, la perspectiva actual es pesimista. Pero habría que decir que es pesimista no solo para el sector marítimo, es pesimista para casi todos los sectores, ¿no? Si ampliamos una vez más nuestra mirada, pues quizás lo que habría que decir, y en ese sentido el mensaje podría ser de un optimismo matizado, es que el País Vasco ha pasado por situaciones peores que la actual en fases anteriores. Por ejemplo, una primera situación crítica para los astilleros vascos y todas las industrias relacionadas fue cuando se produjo un cambio tecnológico radical, que fue la sustitución de la madera por el hierro y acero en las embarcaciones, en los cascos y en el resto de materiales, y por la sustitución de la vela por los motores a vapor. Ahí lo que sucedió en los años 60 del siglo XIX es que literalmente la inmensa mayoría de los astilleros medianos y de mayor tamaño desaparecieron por completo. Y solo quedaron unos pequeños astilleros, y ni siquiera en la ría de Bilbao, que era uno de los centros de más actividad, sino en pequeños centros diseminados en algunas poblaciones de Vizcaya y de Guipúzcoa y vinculado a la construcción de pequeñas embarcaciones pesqueras. Y toda esa industria prácticamente desapareció. La mano de obra cualificada que existía o bien se dedicó a fabricar embarcaciones de pesca o se dedicó a sectores relacionados con el trabajo de la madera, como la carpintería, la fabricación de muebles, etcétera, etcétera. Sin embargo, 20, 30 años más tarde, para ser más exactos, en los años 90 del siglo XIX, surge de nuevo una industria también de construcción de buques, pero que tiene muy poco que ver con la anterior, que es de buques inicialmente mercantes, de casco de hierro y acero, pero luego de buques también pesqueros, arrastreros, que incorporan las tecnologías del hierro y el acero y la propulsión a vapor. Y surge a partir de los años 90 del siglo XIX y se desarrolla y conoce su momento de esplendor hasta principios, mediados de los años 70 del siglo XX. Son casi 100 años de desarrollo de esa industria. Nuevamente, en la crisis de los años 70 hay otro momento de ruptura radical. En este caso no es una cuestión tanto de tecnologías, sino es una cuestión de mercados. Y es que, primero, el mercado, tal como se conocía para los buques, sobre todo los mercantes, se hunde, y en segundo lugar aparecen nuevos competidores con precios muchísimo y con costes y precios mucho más baratos. Competidores en Asia. Primero fue Japón, después Corea, ahora China. Hubo una reconversión dura, muy costosa económicamente, pero también de esa reconversión se acabó saliendo. Sí es cierto que con mucha menos mano de obra empleada, pero también es cierto es que el sector cambió. Lo que yo creo que nadie hubiese pensado a principios del año 2000, que hubiésemos tenido todavía un sector marítimo y una industria marítima que da empleo no solo, hay que pensar no solo en el empleo directo de los astilleros, sino en el empleo directo de todas las industrias relacionadas, que todavía tiene una importancia considerable en el País Vasco, en el tejido económico y social. Ahora estamos en una crisis que es de momento más coyuntural que estructural. No se trata de que haya amenazas ni nuevos competidores. Los astilleros vascos que tenemos se dedican a nichos de mercado muy particulares y muy diferenciados, donde competir es complicado. Lo que sucede es que no hay pedidos porque hay poca actividad económica y no hay crédito. Y esas son dos cuestiones fundamentales para la industria marítima. Así que yo sería un tanto optimista. Hay que pensar más en el largo plazo. Se han salido, la industria marítima vasca y todo su tejido auxiliar relacionado ha salido de situaciones peores. Y de hecho, incluso ahora la posición de algunas de esas empresas es una posición relativamente mejor, porque muchas de ellas desde los años 90 han hecho un esfuerzo no solo para estar aquí, sino para internacionalizarse y estar
fuera. Ujú. No tanto los astilleros, pero todas las industrias de bienes de equipo para los astilleros, hay muchas que tienen una destacable presencia internacional, o al menos mucha más presencia internacional que la que tenían 20, 25 años antes. Ujú. Vemos, por tanto, que es una industria que se ha ido amoldando a los tiempos y que se ha ido adecuando a los diferentes periodos por los que ha ido pasando. Y yo no sé ahora mismo, en comparación con otros países, si está a la cola de esa lista en cuanto a industria, está a la cabeza. ¿Dónde se ubicaría más o menos? Eh, ¿Por la importancia relativa que tiene en el sector o en Sí, relación a otros países? en relación a otros países, sí. A ver, los astilleros que tenemos, que son al final el elemento más tractor, junto el clúster se compone de muchos agentes. Están los armadores de buques de pesca, que están integrados ahí, están algunos armadores mercantes, en tanto que clientes de los astilleros, están los astilleros, que como te decía, eran un elemento tractor y fundamental, y luego está toda la industria auxiliar y relacionada, Ujú. que proporciona bienes de equipo, componentes, soluciones de todo tipo, pues hasta las electrónicas, de telecomunicaciones para el buque. Ajá. Entonces, en lo que respecta a los astilleros que tenemos son astilleros, como he dicho antes, salvo el caso de la naval, pero es un caso que ahora enseguida matizaré, que es un gran astillero. El resto son astilleros de tamaño pequeño y mediano, que se dedican a construir no buques mercantes, sino buques con diseños muy particulares, muy avanzados y de alto valor añadidos. No Ujú. son buques estándares, para que el público nos entienda, no son buques mercantes o petroleros o gaseros, que más o menos son de dimensiones y de características similares. Son buques muy a la medida del cliente y a la medida a veces de lo que quiere el cliente. Por ejemplo, buques de suministro de plataformas petrolíferas, arrastreros congeladores de una determinada medida, dragas, y buques remolcadores, ¿vale? Ujú. Son ese tipo de buques. La naval, que es como se conoce actualmente, o que es Construcciones Navales del Norte, que es el gran astillero, el único legado que nos queda de esos grandes astilleros que había en la Sí. ría, pues en su momento, a finales de los 90 y principios del siglo XXI, llegó a botar algunos grandes gaseros, pero incluso en ese segmento, pues el mercado está complicado y además, digamos que está relativamente saturado, y lo que ha hecho es especializarse o intentar buscar otros mercados, y los últimos buques que ha conseguido han sido grandes dragas Ujú. para armadores europeos. Ujú. Eh, bueno, el futuro, repito, que está complicado, pero Pero hay que mirarlo con optimismo. sí, no hay que. Yo creo que si pensamos más allá de los problemas de la coyuntura, que repito, que son graves, Sí. no hay razones para que a medio y largo plazo la situación vaya peor. Ujú. Luego están muchas de las industrias que suministran bienes de equipo y soluciones, y ahí en algunos casos tenemos casos de industrias y de empresas que además incluso se han internacionalizado, Ujú. que venden una parte importante de sus productos en el exterior. Ujú. O sea que tenemos un sector, si quieres, en conjunto más reducido que el que existía a principios de los años 70 del siglo Sí, XX, en la época dorada, sí. pero es un sector relativamente importante y considerable. Ujú. ¿Eh? Bueno, pues en Euskadi hoy fin de semana queríamos conocer de manera, aunque fuera breve, lo que da de sí esta publicación, las conclusiones de esta publicación. Repetimos los orígenes históricos del clúster de la industria marítima en el País Vasco y su legado para el presente. Y tenemos que decir que tenemos 5 libros para todas aquellas personas que se pongan en contacto con Eusko Ikaskuntza. Para las 5 primeras personas que se pongan en contacto con Eusko Ikaskuntza les harán llegar este libro, bueno, pues por si quieren ahondar y profundizar más en esta materia. Lo único que tienen que hacer es llamar al 945 23 15 52, repito, 945 23 15 52, y podrán hacerse con este libro. No tienen que recogerlo en ningún punto porque será la propia Eusko Ikaskuntza la que envíe los libros a sus casas, así que bueno, pues todos son comodidades. Agradezco muchísimo a Jesús María Valdaliso Gago, uno de los coautores de esta publicación, bueno, pues que nos haya hecho un
resumen, porque sé que es complejo, que habrá muchísimas conclusiones y muchísimo texto, pero sí que queríamos aproximarnos a él aquí en Euskadi Hoy fin de semana. Jesús María Valdaliso, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros.